Este lugar se llama Chichén Itzá. Es una antigua ciudad en México. Fue construida por los mayas hace 1500 años aproximadamente. Es conocida por sus impresionantes pirámides y templos. La pirámide más famosa es el templo de Kukulcán. Kukulcán es una palabra en idioma maya que significa serpiente cubierta de plumas. En la mitología maya, Kukulcán es el dios de la muerte y la resurrección, del viento y del agua. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo. Let's watch that again with subtitles in English and Spanish. Please turn them on in the settings. Este lugar se llama Chichén Itzá. Es una antigua ciudad en México. Fue construida por los mayas hace 1500 años aproximadamente. Es conocida por sus impresionantes pirámides y templos. La pirámide más famosa es el templo de Kukulcán. Kukulcán es una palabra en idioma maya que significa serpiente cubierta de plumas. En la mitología maya, Kukulcán es el dios de la muerte y la resurrección, del viento y del agua. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo. Let's watch a third time without any subtitles. Este lugar se llama Chichén Itzá. Es una antigua ciudad en México. Fue construida por los mayas hace 1500 años aproximadamente. Es conocida por sus impresionantes pirámides y templos. La pirámide más famosa es el templo de Kukulcán. Kukulcán es una palabra en idioma maya que significa serpiente cubierta de plumas. En la mitología maya, Kukulcán es el dios de la muerte y la resurrección, del viento y del agua. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo. Y ahora las preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde está Chichén Itzá? ¿Dónde está Chichén Itzá? En México. Pregunta número 2. ¿Hace cuánto tiempo fue construida? ¿Hace cuánto tiempo fue construida? Hace 1500 años, aproximadamente. Pregunta número 3. ¿Qué significa la palabra maya Kukulcán? ¿Qué significa la palabra maya Kukulcán? Significa serpiente cubierta de plumas. Y eso es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. And I have a gift for you today. We have created a free mini course called the 5-Day Spanish Challenge. If you want to learn Spanish but don't know where to start, or if you have tried before and haven't gotten the results you wanted, this will be perfect for you. In this mini course, we'll answer 5 questions that concern every language learner. What makes language learning effective? How can I acquire and retain vocabulary? Should I study grammar?
what can I do to understand native speakers and how can I get them to understand me? And when will I become fluent? You'll be completing a task every day related to each question, and you'll have access to exclusive content from the Literal Spanish courses. To join, just click on the link in the description. Gracias por mirar. Thank you for watching. Hasta la próxima.